Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este video en donde realizaremos una explicación profunda del código que se empleó en la elaboración del proyecto final de parques realizado por nuestro equipo. Este se realizó en una programación de Python y Pygame. En este video realizaremos una guía a través de todo el archivo Python de principio a fin, haciendo referencia a las diferentes líneas de código específicas y sus funciones para que se pueda ejecutar de manera correcta el juego y pueda funcionar de manera óptima. Empezaremos pues principalmente con lo que vendría a ser el recorrido por secciones de todo el código del juego, iniciando por la sección de, iniciando por la sección de parámetros globales y constantes. En esta sección encontraremos lo que vendría a ser la configuración pues crucial del juego. Aquí definiremos valores como el número de casillas externas y el número de casillas internas. De igual manera, esto se puede evidenciar en las líneas 9 y 10. De igual manera podremos definir el tamaño de nuestro tablero, que estableceremos como la línea de código de tamaño de tablero. Igualmente podremos establecer nuestra margen y nuestra celda, que serían fundamentales para el escalado y el diseño visual. Justo debajo encontraremos una subsección que sería la subsección de los colores. En esta subsección definimos la paleta de colores del juego, por ejemplo, el color del fondo, como en la línea de código número 16. De igual manera, podremos definir lo más importante, que serían los colores de los jugadores. Empleamos un diccionario que se asocia al nombre de cada jugador con su color en gama RGB, lo que nos permite pintar sus fichas de una manera óptima y dinámica. Continuando con la siguiente sección del código, nos encontraremos con la sección de clases del juego, en donde se encontraría lo que vendría a ser la ficha y el jugador. Iniciando con esta sección, nos encontraremos con la clase ficha, con un método init, que sería el constructor de cada ficha. Cada ficha se asocia a un jugador y tiene un ID de ficha, como se puede evidenciar. De igual manera, el atributo más importante en este caso sería el self estado, lo cual nos indica inicialmente que es cárcel, como veremos más adelante. Este estado puede ser un número entero para las casillas externas o una tupla para las casillas internas. Inmediatamente después de esto nos encontraremos con la clase jugador. Su constructor inicializa con el nombre y el color del jugador, así como sus puntos claves en el tablero, lo que vendría a ser la salida, la entrada, hogar. De igual manera, muy importante que tener en cuenta que cada jugador inicializa una lista de cuatro objetos, como se puede evidenciar. De igual manera, también podemos perdón, de igual manera también podemos evidenciar que esto nos asegura que cada jugador posee el control de sus propias piezas desde el inicio. También nos encontraremos con el contador de dobles, como se puede ver en la línea 54, perdón, 55. eh, eh, el cual se emplea para las reglas de los tres dobles, y la última ficha movida en la línea 57, que es clave para la misma regla. Continuando con la siguiente sección, seguiremos con lo que vendría a ser la creación de jugadores y el tablero lógico. Crearemos instancias de nuestros jugadores, como se puede ver. Eh, Pueden ver cómo cada jugador es un objeto de la clase jugador con su nombre, color y sus puntos específicos, salida y entrada hogar en el tablero. Estos puntos son los que definen dónde inicia cada jugador y dónde debe buscar su vía interna. De igual manera continuaremos con el tablero, con el tablero, que nos vendría a definir las posiciones en el tablero como un diccionario que mapea cada casilla externa de 0 a 67 a una lista de fichas que se encuentra en ella. Esta es nuestra representación lógica del tablero en tiempo real. También definimos casillas seguras, como se puede evidenciar, que son casillas de salida de cada jugador donde las fichas no pueden ser capturadas.
Continuando con la siguiente sección, nos encontraremos con la sección que nos muestra lo que vendrían a ser las funciones de utilidad y la lógica de movimiento. En este caso iniciaremos con lo que vendría a ser el corazón, perdón, de la lógica de todo el juego. Nos encontraremos con la función es bloqueo. Esta función lo que hace es que recibe una posición y verifica si hay dos fichas del mismo jugador en la casilla. En este caso, esto constituiría un bloqueo que pues es una función vital para cumplir con las reglas de movimiento pues, del juego. Justo después de esto nos encontraremos con la función verificar camino, que utiliza la función anterior. El propósito de esta es asegurar que una ficha pueda moverse la cantidad de pasos indicada sin pasar por encima de un bloqueo enemigo en el camino. Si encuentra un bloqueo intermedio, devuelve lo que vendría a ser false. De igual manera, lo que continuaría sería la sección pues, de coordenadas para el dibujo del tablero, que esta sería una sección más que todo dedicada a la interfaz pues, de la interfaz gráfica del tablero y el diseño de este. Avanzando por esta sección nos encontraremos con la sección de lógica de movimiento, que podría ser también una de las funciones más complejas y fundamentales. En este caso nos encontraremos con las funciones como lo vendrían a ser mover ficha. Esta función maneja casi todas las transiciones de estado de una ficha. Nos encontraremos con líneas de código de salida de la cárcel que nos indicarían funciones if que controlan si la ficha está en la cárcel. Solo pues la función paso es el valor del dado, es decir 5. Solo con la función del dado, que es decir 5, la ficha podría salir y ocupar la casilla de salida de su jugador. También nos podremos encontrar con los movimientos en el tablero externos. Nos podremos encontrar con lo que vendría a ser si la ficha se encuentra en el tablero externo, se calcula su nuevo destino. Y nos podremos encontrar con que a partir de esto se realizaría una invocación o una ejecución de verificar camino para asegurar que el movimiento sea legal y no salte bloqueos. De igual manera continuaremos con lo que vendría a ser también la parte de la captura de las fichas. Para esta parte nos encontraremos con que la lógica de la captura de las fichas la implementamos en estas líneas. Si la casilla del destino nueva está ocupada por una ficha de un jugador diferente y la casilla no es segura, entonces la ficha ocupante es enviada a la cárcel, como se puede notar acá un poco más abajo en las siguientes líneas. Además, la ficha que capturó obtiene un movimiento extra de 20 casillas, que se aplica directamente en las líneas siguientes, siempre verificando pues que el nuevo camino no se encuentre bloqueado. También nos encontraremos la entrada a la vía interna y a la meta en la parte de... A ver, no me encuentro entre todo el código. Ok, en esta parte nos encontraremos con la parte de la entrada a la vía interna y a la meta. En este caso, pues manejaremos la entrada a la vía interna. Si los pasos son exactos para llegar a la entrada del hogar, la ficha cambiará su estado a interna. En este caso, el jugador ganaría 10 movimientos extra una vez en la vía interna. El movimiento también requiere una exactitud para llegar a la última casilla, tratando pues de aplicarse todas las reglas establecidas pues del parqués. Al llegar a la meta, la última casilla, lo que vendría a ser la vía interna, el jugador recibe otros 10 movimientos extra en las líneas 200, a ver, ¿dónde está? Aquí está. En esta parte el jugador vendría a recibir los 10 movimientos extra, como se puede evidenciar acá. Y con esto pues ya tendríamos una de las partes más importantes pues de las secciones del código, que vendrían a ser la lógica de movimiento y las funciones de utilidad, que son parte principal y básica de este. Continuando con la siguiente sección, que se encuentra un poco antes que la sección anteriormente mencionada, pues debido a la importancia de la sección anterior. Continuaremos con la siguiente sección, pero no menos importante, que vendrían a ser las coordenadas de dibujo y pues las posiciones. En este caso, antes de pasar a la interfaz gráfica, es esencial entender cómo se traducen las posiciones lógicas a píxeles en la pantalla. En esta sección nos encargaremos de definir las coordenadas en donde se dibujará cada elemento del tablero. Primero, pues lo que vendría a ser las coordenadas del tablero externo, como se puede ver. De igual manera se construyen bucles. Aquí cada posición del tablero externo del 0 al 67 se asocia con una tupla X y Y de píxeles. Luego continuaremos con un conjunto de funciones como lo vendría a ser construir coordenadas de la vía
de la vía interna rojo en la línea 130 y sus equivalentes para cada color. Estas funciones generan coordenadas para las 8 casillas de cada vía interna saliendo del centro del tablero. Todas estas coordenadas se agrupan en el diccionario que se denomina coordenadas de la vía interna. Permítanme que podremos encontrar en esta sección. Ok. De igual manera podremos también encontrarnos con lo que vendría a ser la parte final de esta sección, que es las posiciones en cárcel que definen las coordenadas iniciales y el offset para dibujar las fichas que están en la cárcel para cada jugador. Y con esto pues habríamos finalizado lo que vendría a ser esta sección de coordenadas del dibujo, las posiciones y pues también con lo que vendría a ser las posiciones establecidas para la cárcel. Y para continuar y finalizar con lo que vendría a ser la explicación detallada del código de este archivo Python para el proyecto final del Parqués, empezaríamos ya con lo que vendría a ser la sección que va a finalizar todo, que es la interfaz gráfica con el Pygame. En este caso vamos a utilizar la parte visual encapsulada en lo que vendría a ser la clase interfaz Parqués Pygame, que se puede encontrar acá en la línea 275 como se puede evidenciar. De igual manera continuaremos con lo que vendría a ser la inicialización. En este caso el constructor es donde todo Pygame se inicializa, se define el tamaño de la ventana con diferentes funciones en las líneas, como lo vendría a ser el self-screen width o el self-screen height. De igual manera se crea la pantalla y se cargan las fuentes de texto del juego. También se inicializan variables de estado del juego, como lo vendría a ser índice de jugador actual, valores de dados y mensajes de estado. Entonces, continuando con esto, nos encontraremos con el mensaje de actualizar mensaje de turno. En este caso, esta es una función que simplemente actualiza el texto que indica, pues en este caso, eh, en esta siguiente sección de dibujo de tablero, vemos el método de dibujo de tablero que se extiende desde la línea 310 hasta lo que vendría a ser que esta sección se extiende hasta la sección
en este momento ya vamos a mostrar como tal la ejecución del programa. Entonces aquí tenemos lo que ya sería el tablero del parque, es listo para jugar. Bueno, en este momento aquí se me indica que es el turno del jugador rojo. Entonces voy a hacer clic en la opción que dice lanzar dados. Listo, como vimos en la explicación del método de manejar clic en la línea 553, este clic activa la función lanzar dados, obtuvo en este momento un 5 y un 1. Según la lógica de lanzar dados, en la línea 435 se generan estos valores como si obtuvo un 5, puedo sacar una ficha de la cárcel. Esta regla la encontramos en la función mover ficha en la línea 190. Selecciono mi ficha roja y después procedo a seleccionar el dado número 5, que esto hará que la ficha salga de la cárcel. Aquí ya tengo la ficha afuera, entonces la ficha ahora tiene su estado actualizado, una nueva casilla, y está en la posición de salida de rojo. Como se manejan en las líneas 192 y 193 de mover ficha. Listo. Entonces también puedo seguir moviendo acá con la ficha, sería igual, selecciono la ficha y termino de seleccionar el dado que me hacía falta lanzar. Y aquí ya se actualizó el estado A, que es el turno del jugador azul. Voy a volver a lanzar los dados. Listo. En este momento salieron dos números iguales. Bueno, eso me sirve realmente para explicar algo que de pronto en este momento no lo puedo mostrar, pero lo voy a mostrar si puedo más adelante, que es que si salen dos números repetidos, la función lanzar dados en la línea 500 detecta que esto incrementa el contador doble del jugador actual, lo que significa que si pudiera mover la ficha, una vez termine de utilizar los dos dados, y terminar turno de la línea 539, verifica self último doble, como es true, el indicador del jugador actual no avanzará, permitiendo que el jugador azul, en este caso, tenga un turno inmediatamente, o sea, que tenga otro turno adicional. Y esta es una característica clave del juego realmente. Pero pues digamos que como en este momento el jugador azul todavía sigue en la cárcel, sencillamente no va a permitir lanzar, o sea, jugar con el jugador. Entonces acá ya se terminaría el turno de azul y ya seguiría el turno de las fichas verdes. Entonces igual acá lanzaría dados, no pasó nada. Entonces acá ya igual se terminaría el turno porque no sacó 5, sería turno de amarillo, lanzó dados, tampoco sacó 5, entonces terminó turno, ya es turno de rojo. Entonces el rojo sí podría seguir corriendo en este caso. Bueno, ya que volvió a salir un par, puedo volver a explicar esto y es lo mismo. Entonces se van a dar cuenta, yo selecciono la ficha roja, selecciono el 6, vuelvo a seleccionar la ficha roja, vuelvo a seleccionar el dado número 6 y en este momento, si se dan cuenta, el estado de turno sigue estando en turno de rojo. ¿Por qué? Porque es el turno doble por tener más lanzamiento igual. Bueno, voy a terminar el turno de rojo para darle el ejemplo ahora con el azul. Lanzo dados, en este momento ahora sí me sale un 5, entonces ya podría sacar de la cárcel a la ficha azul y seguir jugando con esta misma. Bueno, ahora que es el turno de la ficha azul, voy a explicar algo ya que tengo la ficha roja y azul relativamente cerca. Voy a intentarlo a ver si me sale y es intentar saltarme los turnos de tanto la cárcel verde como la de la cárcel amarilla. Entonces voy a terminar el turno de verde y el turno de amarillo a ver si puedo capturar la ficha azul para explicar esto. Bueno, en este momento me volvió a salir un dado par, entonces sería igual. Selecciono ficha, lanzo, selecciono ficha, acá. En este momento sería 1, 2, 3, 4 a 5 casillas. Espero poder sacar un 5 para poder explicarlo, si no, pues seguramente lo explicaré normal. Listo, lanzo dados, listo. Creo que lo voy a poder explicar. Entonces, selecciono la ficha y muevo 5. En este caso, aquí está, dice, rojo se mueve a la casilla 16 a 21. Como se observa, la lógica captura, como la ficha roja se mueve a la ficha donde estaba la ficha azul, la captura de la ficha azul lo que va a hacer es que esta acción se dirige al bloque del código que empieza en la línea 221, dentro de mover ficha, donde se detecta que la posición del tablero nuevo está ocupada por un rival y se actualizará al estar la ficha capturada a la cárcel en la línea 216. Funcionará exactamente como lo diseñamos en el código. Entonces aquí ya solamente sería con la ficha roja terminar de pasar los turnos que ya están, que en este momento pues no puede capturar la ficha realmente, pero si hubiera caído en el mismo recuadro se hubiera ido la ficha azul a la cárcel.